Es un problema común para muchos y algunas veces puede aparecer de forma temprana. Nos referimos a la alopecia, un trastorno donde el cabello se cae de manera excesiva. Queremos ahondar más en este tema, para eso nos acompaña en el bloque Salud en Directo el dermatólogo del Centro Médico SkinMed y profesor de la Universidad de los Andes, Walter Gubelin. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Oiga, doctor, tengo hartas preguntas que hacerle, pero partamos por lo general. En general esto se da más en los hombres, ¿por qué? Como se denomina la enfermedad, es alopecia androgenética. Y andro porque tiene que ver con las hormonas, y genética porque se hereda de padre a hijo. Entonces tiene que ver con la hormona masculina, que es la testosterona, que produce la principal causa de caída en el hombre, que son las típicas entraditas acá y en la zona occipital. Entraditas y saliditas a veces, saliditas, ¿no? digamos, y a veces, digamos, afecta a toda la cabeza y finalmente se pierde todo el pelo. Entonces es más frecuente en los hombres por esta hormona. Ahora, doctor, disculpe la pregunta pueril quizás, pero llama la atención que a veces uno se encuentra con gente que es pelada, pero que tiene mucho pelo corporal. Entonces, ¿por qué el folículo piloso de la cabeza es el que no funciona, pero sí el del cuerpo sigue como intacto? Sí, habitualmente es así, porque hay una cosa de receptores a esta hormona a nivel del folículo pilosebáceo, que es muy sensible a la hormona masculina en el cuero cabelludo, y este pelo se miniaturiza y con los años desaparece, pero en el pelo no está ese receptor. Entonces habitualmente se da la condición que usted señala: sin pelo en la cabeza, mucho pelo en el cuerpo, o sin pelo en el cuerpo, mucho pelo en la cabeza. Voy a aprovechar la consulta mía. Entonces yo le quiero contar que yo no padezco de alopecia, pero creo que me está pasando algo que le pasa a muchas mujeres. Yo comparo la cantidad de pelo que yo tenía cuando niña, y era, yo le diría, un 50% más de lo yo ahora que, por ejemplo, que estoy con cola de caballo. Me doy cuenta. ¿Es normal que con el paso de los años se pierda? Es normal. La densidad de los pelos por centímetro cuadrado del cuero cabelludo es alrededor de 1200 cuando uno es niño, y en la medida que se acerca a los 40 años esto baja alrededor de 600. O sea, baja la mitad. Es una cosa fisiológica, y lo que usted señala es normal. Ahora, hay algunas causas de alopecia en que esto es mucho más marcado, pero sí, con los años disminuye la cantidad de folículos en el cuero cabelludo. Ahora hablemos de aquellas causas que pueden ocasionar que este fenómeno sea mayor, digamos, cuando ya de frente nos empezamos a quedar pelados o peladas. ¿Qué hacer? Bueno, como digo, la alopecia androgenética con los años progresa, el pelo se miniaturiza, y al cabo de 6, 8, 10 años, finalmente esta miniaturización hace que el pelo desaparezca, que se pierda el folículo y se pierda absolutamente el pelo en el cuero cabelludo del hombre. Por lo tanto, esto es por un derivado de la hormona masculina, que es lo mismo que hace este derivado que crezca la próstata. Por lo tanto, cuando se han dado tratamientos para la próstata, para achicar la próstata y que los pacientes puedan orinar mejor, se ha visto como un efecto adverso o inesperado, que el pelo, como secundario, que el pelo del cuero cabelludo crece. Y en base a eso, entonces, hay medicamentos antiguos, como alguno de ellos, el finasteride, que se usa actualmente para la caída del pelo en el hombre, y un medicamento nuevo, que es el que nosotros estamos realizando un estudio en este minuto, que es el dutasteride, que se pretende evaluar y ver cómo funciona. Se sabe que funciona, pero cuán seguro es, digamos, para el tratamiento de esta enfermedad en el hombre. Ahora, entonces, aunque sea androgenética, y hago el énfasis en lo genético, ¿tiene tratamiento? ¿Se puede tratar con estos medicamentos? Efectivamente, uno puede detener la caída, y un porcentaje no menor de pacientes recuperan el pelo que han perdido. Mientras les quede la semillita, mientras les quede pelusa de pelo, uno puede revertir. Y este pelo que se ha ido adelgazando, miniaturizando, uno puede revertirlo y hacer que de ser una pequeña pelusa llegue a ser un pelo terminal nuevamente. Oiga, doctor, eso es la androgenética, pero uno también escucha, obviamente sin ser médico ni mucho menos, o asocia la alopecia con algunos factores de estrés en algunos pacientes. Quisiera hablar de eso, y además también entender si el mismo remedio sirve para cuando se causa por estrés. No, el estrés te puede incrementar una alopecia androgenética y puede producir patologías de pelo propiamente tal, sobre todo en la mujer, ¿ya? Por lo tanto, puede producir algunas alopecias muy particulares en que el pelo se cae como moneda, como en manchones, ¿ya? Y puede incrementar el resto de las causas de caída de pelo. Pero este tratamiento, si bien es cierto que si el estrés está incrementando una alopecia androgenética, el tratamiento va a ser efectivo, pero indudablemente, como tú señalas, lo que hay que controlar es el otro factor y tratar de controlar el estrés. Y por lo tanto, entonces, dermatólogos y psiquiatras tendrá que ser las personas que ayuden a enfrentar ese... Doctor, ¿qué efectos adversos tiene el finasteride, que es el remedio, como la gran solución? Se lo pregunto además pensando en qué puede ocurrir en mujeres, dado que está pensado para hombres en el uso de problemas de próstata. ¿Qué efectos secundarios podría tener o adversos eventualmente en mujeres? El finasteride es un medicamento ya bastante conocido, lleva unos 18 años en el mercado, y los principales efectos adversos son de la esfera olar y genital, de disminución del alivio, disfunción eréctil, pero yo te diría que los estudios con placebo, o sea, cuando el paciente toma gelatina o azúcar y droga activa,
las reacciones adversas de esa esfera son alrededor de un 4% con finasteride, 5%, y de un 2, un 3% con placebo. En la esfera sexual del hombre influye mucho la cosa psicológica, digamos, si uno está tomando algún medicamento. Ahora, lo que se pretende evaluar con este nuevo medicamento, que es el dutasteride, es precisamente, digamos, evaluar en forma exacta los efectos de la esfera sexual, digamos, cuánto inhibe y poder precisarlo en forma detallada. Ahora, doctor, estamos hablando de cómo sirven estos medicamentos que se toman por vía oral. ¿Qué pasa con las cosas de uso tópico que se venden en farmacias, que no son, o no sé si son medicamentos previamente tales, pero no requieren de una receta, y que son líquidos, cápsulas, spray, champú especiales? ¿Vale la pena o realmente es como caer a veces en lo que dice la publicidad y creerlo ciegamente? Sí, yo te diría que ayudan poco, o muy poco algunos. Yo creo que cuando uno habla de medicamentos, es muy importante la opinión de los organismos regulatorios europeos y americanos. Y en este sentido, estos organismos, el único medicamento tópico aprobado para detener la caída del pelo es el minoxidil. Que es el Rogaine, ¿no? En su nombre americano de la cadena farmacéutica de la empresa francesa que lo desarrolló. Ese es el nombre comercial de la marca original. Claro. Exactamente. Y ese sí sirve. Y ese detiene la caída y es más importante para detener que para que haya recrecimiento de pelo. Como si estos tratamientos orales logran recrecimiento. Bien, doctor. Muchas gracias por aclarar nuestras dudas. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Chao.